Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Hola, profe. ¿cómo están, chicos? Bien, bien, ¿usted? Hola, doctora Hola. Junco. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Espera, tendríamos que poner una musiquita mientras esperamos que Sí. los chicos se unan. Hay 20 uniditos. Esperamos un ratito más y si no lo damos lo mismo porque tenemos que ser puntuales, larga y queremos hacerla simple, práctica, para que les sea, en realidad esto es un esqueleto para que ustedes después estudien y hagan sus mapas conceptuales y todo lo demás, ¿sí? Agreguen, investiguen de los textos, vean imágenes, siempre les repito lo mismo. Así que lo que quiero es que entiendan lo que queremos con la doctora, es que ahora entiendan las estructuras para que ustedes puedan después hilar un poquito más fino, ¿sí? Porque como es mucho, lo que tenemos que dar es muslo, región inguinal y rodilla, hasta ahí vamos a llegar. Y la clase que viene vamos a ver la pierna, y si llegamos garganta del pie, ya vamos a ir viendo, vamos a ir regulando los tiempos para que después tengamos un tiempito de algún tipo de trabajo de repaso. Sé que estamos en deuda con pelvis y región glútea, que la sube mañana la doctora, ¿sí puede ser? Sí, mañana subo la clase, aunque ya tuvieron con el doctor Páez para que no puedan integrar un poquito esta clase también. Recuerden que las estructuras que nosotros vamos viendo son las que van pasando por cada sector, entonces van a tener que integrar eso. Pero mañana se la subo porque les busqué algo interesante sobre, bueno, todo lo que es la temática y vasos y por dónde atraviesan, regiones anatómicas que son importantes que las conozcan. Por ahí Igual que vamos a ver. ahora por ahí se les puede complicar un poquito porque los nervios que vamos a ver ahora en el muslo tienen su origen en la región en el plexo lumbar y el plexo sacro que está en la clase anterior. Pero no se preocupen, vamos a tratar de hacerlo simple acá para que después ustedes lo conecten con los plexos. Sí, yo creo que ya tuvieron la clase del doctor Páez, ¿verdad? Tiene razón. Claro. Y bueno, hablando un poquito de los exámenes, hay alumnos que me han mandado por la plataforma de la cursa de abril, que bueno, que quieren volver a la organización que tenía antes, que es ajena a nosotros lo que pasó, se desorganizó la plataforma, así que vamos a juntar, vamos a tratar de armarla de vuelta en las comisiones que tengo yo y la doctora Junco, cosa que puedan acceder a todo el material de ahí. Lo que sí también le pedí a los ayudantes de cátedra, me han pedido los chicos que hagamos casos clínicos, entonces de esta región, así que bueno, les pedí que trabajen un poquito con ustedes con eso, y bueno, ya les van a armar, no sé si un grupo se están organizando para ver los casos y qué les van a dar, qué parte de los casos les van a dar. Con respecto al examen, bueno, ya llega el examen final, que va a ser un poquito distinto para ustedes en la virtualidad. Y bueno, les cuento que estamos conversando entre los profes a hacer también, aparte, o sea, el multiple choice que les hacemos en la plataforma, y que algunos van a estar con imágenes. Así que presten atención quizás a lo que expliquemos que es importante y mostremos las imágenes de lo que creemos que deben saber. Un poco están familiarizados con esta modalidad, porque en histología, la mayoría de los alumnos que están cursando ahora anatomía están con histología, y en la histología ya se estaban tomando los exámenes parciales con preguntas y imágenes también. Así que para que no se compliquen, es más o menos así, como están haciendo los parciales de histo, vamos a ver si podemos hacer, por supuesto que lo estamos consensuando, somos muchos docentes, y entre todos vamos a decidir lo que es más factible y práctico para que evaluemos, ¿sí? Pero está sonando muy fuerte esta opción. Preguntas ¿En qué otra múltiples ocasión ahora opciones. la plataforma lo hicimos, doctora Jungo, con imagen también, con un caso clínico, me acuerdo? No El me acuerdo. respiratorio también. Sí, tenés razón. Y van a ser como preguntas un poquito más complejas, porque al final tenemos que tener más idea de la materia, y
va a haber imágenes. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, y si nos da tiempo, por eso queremos ir cumpliendo con los tiempos, y no nos volvimos con la clase que nos quedó ahí para poder llegar y tener un tiempito para repasar, para que nos saquemos algunas dudas, porque seguramente cuando estén más avanzados y estudien más, van a surgir dudas, ¿sí? Así que bueno, empecemos nomás. Vamos a empezar con el muslo. Acá estamos viendo estas dos, pelvis y región glútea, estas dos regiones, que las vamos a subir mañana, ¿sí? En la plataforma. Vamos a entrar directamente ahora con la región glútea. Vamos a hacer región glútea, región inguinal y rodilla. Queremos acaparar mucho, así que vamos a tratar de ver si podemos llegar con esto. ¿Sí? Si podemos llegar. A ver, el muslo. ¿Cuál es el límite del muslo? ¿Sí? Nosotros empezamos a aprender anatomía sectorizada o topográfica, como lo estamos viendo hasta ahora. Y vamos a definir el muslo desde el cuello quirúrgico, el fémur, hasta 2 dedos por encima de la rodilla. Acá tenemos, fémur. Los límites del muslo, ¿sí? Por arriba, el vértice del triángulo de Scarpa, que ya vamos a verlo, el triángulo de Scarpa. Por abajo, 2 centímetros por encima de la rótula, ¿sí? Por afuera tenemos el trocánter mayor, ya vamos a ver, este huesito es el que compone, el que forma parte, todo este hueso forma parte del muslo, ¿sí? Este hueso es el fémur, ya lo vamos a ver un poquito mejor. Va a ir entonces desde arriba, desde un área topográfica especial que estudiamos que se llama de triángulo de Scarpa, hasta 4 centímetros por encima de la rótula, ¿sí? Que a veces decimos 2 dedos por encima de la rodilla, es más o menos 4 centímetros. Por fuera vamos a tener una tuberosidad que se llama trocánter mayor, ¿sí? Acá, esto, si pueden ver bien, es el trocánter mayor. Eso es externo, porque esto es interno. Y por dentro vamos a encontrar el pubis, ¿sí? El hueso, a ver, volvemos acá, el pubis. ¿Se ve? El hueso púbico. ¿Está ahí? ¿Están los límites? Bueno, vamos a continuar. Para su mejor estudio lo hemos dividido en áreas. Tenemos un área que vamos a llamar la anteroexterna, el área anterointerna y un área posterior del músculo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, todo esto es lo que es anteroexterno. Lo que tenemos acá, en la parte interna, la vamos a llamar anterointerna. Y luego tenemos la parte posterior, ¿sí? Que hay que saber, ¿qué tenemos que saber ahí? Y los músculos que los componen, cuál es la función de estos músculos, y medianamente cómo está irrigado e inervado, ¿sí? Vamos a dividirlo, siempre tenemos que sectorizar, que dijimos siempre, a ver, voy a correr la ventana para poder ver. Ahí le vamos a poner bien la orillita. Para que podamos ver las regiones. Vamos a empezar con la región. Antes que nada les quería dar antes que pasar a los músculos, vamos a hablar un poquito del hueso, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco de fémur. Si bien es cierto, vieron que los exámenes nosotros no nos basamos mucho en la parte ósea, solamente vemos las estructuras importantes que prestan articulación o que prestan inserciones a los músculos, o son zonas que anatómicamente son interesantes porque se puede ingresar quirúrgicamente o porque se puede hacer procedimientos, ¿sí? Este hueso es el fémur es el hueso más largo que tenemos, es un hueso par, ¿sí? Es un hueso asimétrico, y va a contar como es un hueso largo, y como todo hueso largo va a tener 2 extremidades y un cuerpo, ¿sí? O 2 epífisis y una diáfisis.
En este caso, vamos a hablar primero un poquito las grandes estructuras de la extremidad superior, o epífisis superior. Va a constar de una cabeza, ¿sí? Esta cabeza redondeada es aproximadamente 3/3 de esfera. Lo hago así para que lo vayan viendo todo, ¿sí? 3/3 de esfera, distinto al húmero. ¿Se acuerdan que era 2/3 de esfera? Este es más esférico que el húmero, ¿sí? Acá tiene un orificio, o una impronta, o una fosita en el medio, que es la fosita para la inserción del ligamento redondo. Luego tiene una zona angosta, que después de la cabeza, siempre decimos la zona angosta que encontramos después de la cabeza, es el cuello, que en este caso se llama cuello anatómico, es donde asientan principalmente las fracturas, ¿sí? A esta altura, las fracturas de cadera, porque toda esta superficie, toda esta extremidad, le presta la superficie ósea para la articulación de la cadera, que ya lo van a ver en la clase de mañana, ¿sí? Este cuello es un cuello bastante largo, y que en su parte posterior termina en la línea intertrocanteria. ¿Por qué se llama así? Porque acá tenemos esto grande acá, dijimos, es el trocánter mayor, y esta tuberosidad pequeña e inferior se llama trocánter menor. Y la línea que los une es la línea intertrocanteria, ¿sí? En la cara interna del trocánter mayor vamos a encontrar una zona que se llama fosita digital. Se llama fosita digital, a ver si pueden ver ahí, porque es como si lo hicieran en la impronta, como si hubiera entrado un dedo ahí. ¿Ven? La fosita digital. Entonces tenemos la cabeza del fémur, 3/3 de esfera. El cuello, ¿sí? Esto es anterior. Acá podemos ver el trocánter mayor, y la línea intertrocanteria es posterior. Lo mismo que el trocánter menor, lo podemos ver desde la parte posterior. En cambio el trocánter mayor, como es una eminencia importante y que tiene forma más bien cuadrangular, podemos verla desde la cara anterior y la cara posterior, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá quiero que vean la inclinación y cómo se proyecta este hueso. Si nosotros lo viéramos desde arriba, diríamos que se dirige, o sea, si lo viéramos desde el pubis o desde la pelvis, ¿sí? Decimos que se dirige hacia abajo, ¿sí? Si lo viéramos desde acá afuera, podemos decir que se dirige hacia adentro. Levemente se dirige hacia adentro y hacia arriba, y hacia adelante. Esta inclinación tiene. Así. Hacia arriba, hacia adentro, y un poquito hacia adelante. Depende de dónde van a describir la vista. Si nosotros, como decimos, lo vamos a describir desde la pelvis, vamos a decir que la inclinación es hacia abajo. Pero si lo vamos a describir desde la cara externa del fémur, vamos a decir que la inclinación es desde afuera hacia adentro y hacia adelante. La cabeza del fémur con el cuello, acá tenemos otro cuello, el cuello quirúrgico. Con el cuello del fémur forma un ángulo de 130 grados aproximadamente, ¿sí? Para que nos quede claro. Este hueso es un hueso largo, dijimos, acá tenemos la diáfisis, en la diáfisis vemos bien en la parte posterior una línea importante, que es la línea áspera, que es la que va a marcar el borde posterior, y vamos a encontrar una cara anterior, una cara interna, y una cara externa, ¿sí? Entonces tiene 3 bordes y 3 caras, pero sus caras son anterior, interna y externa. Y atrás el borde posterior con la línea áspera que lo va a dividir, ¿sí? Esta línea a su vez se trifurca hacia arriba y se bifurca hacia abajo, ¿sí? Esa bifurcación y esa trifurcación le presta inserción a los músculos que vamos a ver ahora, por eso quería que lo vean, ¿sí? No sé si se puede distinguir acá, la primera línea se va a trifurcar desde acá, no se ve muy clara con mi cámara,
hasta el trocánter mayor. La segunda hacia el trocánter menor. Y la tercera se va a dirigir hacia la base del cuello, ¿sí? Viene ahí la línea y va hacia la base del cuello. Entonces se trifurca hacia arriba, una línea que va hacia el trocánter mayor, una que va hacia el trocánter menor, y una que se va hacia la base del cuello. Y abajo, ven ahí, acá se ve un poquito mejor, como llega hasta acá y se bifurca hacia las dos tuberosidades internas y externas del fémur. Esta parte ya la va a describir la doc, porque ella va a dar rodilla, ¿sí? La epífisis inferior presta articulación, presta las superficies articulares para la rodilla, ¿sí? Te va a contar, ya lo va a ver ella. ¿Sí? Ahí pregunta en el chat Micaela Luna, Sí. ¿dónde se ubicaría la fosita digital? No sé si quedó claro, Micaela, porque ya lo explicó, pero... Bueno, pero es bueno que no queden dudas. Claro. Mira, esta es la vista anterior. En la vista anterior no vemos la línea intertrocanteria, ¿sí? Esta es la vista posterior. En la vista posterior vemos bien el trocánter mayor y el trocánter menor, y la línea que los une. Este es el trocánter mayor, mire, si yo lo roto un poquito, en la parte interna, en la cara interna del trocánter mayor, ¿ves que meto mi dedo índice ahí? Entra como si fuera una impronta hecha por un dedo, y esa es la fosita digital. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Bueno, seguimos entonces un poquito. Acá después la doctora va a describir los cóndilos, ¿sí? Que van a formar parte de la articulación de la rodilla, pero lo vemos luego. Continuamos un poquito con el muslo. Entonces, el muslo estaba constituido por un hueso, que era el fémur, que más o menos vimos las partes más importantes, y por músculos, por elementos vasculares y por elementos nerviosos. A los músculos los vamos a dividir en áreas: región anteroexterna, anterointerna y región posterior. Vamos a hablar del tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo externo. Acá vemos una imagen. En esta imagen vamos a definir que esto es interno y esto es externo, ¿sí? Acá tenemos el músculo del tensor de la fascia lata, ¿sí? El tensor de la fascia lata, ahí está, bien, viene bien por la cara externa del muslo, y va a ir desde de la espina ilíaca anterosuperior hasta la tuberosidad externa de la tibia. ¿Sí? ¿Cuál es la función? ¿Les parece un músculo que está muy externo, que va desde la cresta ilíaca, porque está arriba desde la pelvis, y que se inserta hacia abajo? ¿Qué hace este músculo? Ese externo, lo pensemos un poquito. ¿Qué les parece que puede hacer? Es aductor y rotador medial, ¿puede ser? Es abductor, separa, porque lo tengo del lado de afuera. Separa, es abductor. Sí. Abductor, porque aductor es que acerca. Abductor. Dije Dije abductor, por eso quizás no se puede escuchó ser, bien. puede ser. Sí. Pero genial. Y entonces está perfecto. Y es rotador. ¿Sí? Entonces va a separar el muslo de la línea media y va a rotar. ¿Sí? Bien. ¿Qué nervio lo inerva a este músculo? Estos músculos son lindos cuando tenemos el práctico en vivo, porque vamos haciendo los movimientos y vamos viendo, pero bueno. Háganlo ustedes en casa y vayan tocándose, ver cómo se contraen los músculos. Está inervado por el nervio glúteo superior, ¿sí? Ya van a ver, es rama del plexo sacro, el nervio glúteo superior. Entonces dijimos, primer músculo, tensor de la fascia lata, que va a ir de la espina ilíaca anterosuperior hacia la tuberosidad externa de la tibia, va a abducir, separa de la línea media del cuerpo y es rotador. Luego tenemos el otro músculo, que es el sartorio. Miren, el músculo sartorio siempre yo, cuando doy esto y doy músculo,
tejido muscular, le digo que el músculo puede ir desde un músculo pequeñito como los del oído interno, que son muy pequeños, hasta un músculo grande, una fibra muscular muy grande, que es una de las más grandes de todas, que es la del sartori. ¿Sí? Miren lo que es. Sale de ahí, viene todo hacia acá, es súper largo, no es ancho ni fuerte, pero es largo. ¿Mm? Se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior también, y desde allí se dirige en forma diagonal, miren, cruza toda la cara anterior de del muslo, rota acá un poquito y se inserta en la tuberosidad interna de la tibia, formando parte de lo que se llama, después vamos a ver, la pata de ganso. ¿Sí? Hay 3 músculos que tienen inserción en el mismo lugar, que se los denomina como pata de ganso, y uno de ellos es el sartori. Este músculo antiguamente, tenemos que irnos modernizando, se llamaba el músculo del sastre. ¿Por qué? Porque ¿qué les parece que hace si tira de acá de la pelvis? Y se inserta acá abajo, y está cruzado. Primero lo que tira desde la pelvis son flexores del muslo, ¿sí? Porque va a flexionar. ¿Se acuerdan que yo les decía que la mano, todo lo que era flexión era hacia adelante, era fácil? Flexionaba los dedos, flexionaba la mano, flexionaba el antebrazo sobre el brazo, y acá tenemos complicado, porque la cadera, el muslo sobre la cadera se flexiona hacia adelante, pero ya vamos a ver con la doctora, la rodilla, el muslo, la pierna sobre el muslo se flexiona hacia atrás. Acá, este músculo que tira desde la espina ilíaca anterosuperior es flexor, pero a su vez es flexor del muslo sobre la cadera, pero también es flexor de la pierna sobre el muslo y es rotador interno de la pierna, ¿sí? ¿Vieron cómo se sientan a veces los hombres con la pierna como en 4 sobre las rodillas? Eso hace. Rota un poquito hacia afuera el muslo, lo flexiona levemente y flexiona la pierna. ¿Se entiende? No tengo cómo mostrarles. ¿Se entiende más o menos? Pónganse en posición de 4, como en la prueba de alcoholemia, y el músculo que hace ese movimiento de rotar levemente la pierna, llevarla sobre la rodilla de la otra extremidad, flexionar levemente el muslo y rotarlo hacia afuera el muslo y hacia adentro de la pierna, lo que hace formar el 4 entre las dos, ese es este músculo, ¿sí? El sartori. ¿Cómo está inervado el sartorio? Por el nervio músculo cutáneo externo, que es rama del crural, es rama del plexo lumbar, del otro plexo, que son 2 plexos importantes que tenemos que aprender acá, que ya los vamos a ver en la clase que viene. Entonces, inervado por el músculo cutáneo externo, rama del crural, rama terminal del plexo lumbar. Luego tenemos el cuádriceps sí lo conocen. Es uno de los músculos que la mayoría reconoce, por lo menos sabe a cuál nos referimos, ¿sí? El cuádriceps está formado por 4 músculos, pero que tienen la particularidad de estar inserto en su parte distal en un solo tendón que se llama tendón del cuádriceps, y que va a ir a pasar, miren, todos estos músculos, ya los vemos, se insertan en un solo tendón grande, importante, que es el tendón del cuádriceps, que pasa por encima de la rótula y se convierte en tendón rotuliano y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué hace, antes que lo veamos uno por uno, qué hace en conjunto todos esos músculos que tiran desde acá arriba y te tiran la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia? ¿Qué pueden hacer estos músculos? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacen trabajar el cuádriceps? Flexión, extensión. Flexión. Flexión de la pierna sobre el muslo. ¿Sí? Extendemos la pierna sobre el muslo. ¿Sí? Y algunos como accesoria ayudan a la flexión de la pierna, pero es principalmente extensor. ¿Cómo hacemos cuádriceps? Extendiendo la pierna sobre el muslo, ¿sí? O extendiendo la rodilla, ¿sí? ¿Se entiende? Es el principal extensor, es grande, fuerte, es el músculo más fuerte, el conjunto de músculos más fuerte que tenemos en el cuerpo, el que puede levantar muchísimo peso, ¿sí? Puede soportar mucho peso.
es un conjunto de 4 músculos, ¿sí? Tenemos el recto anterior, lo vemos acá, miren, el que termina acá en el tendón, ¿sí? Que va desde de la cresta ilíaca anterointerna a la base de la rótula, ¿sí? Luego tenemos el vasto interno, vamos a encontrar acá, ahí abajito, que va a ir de la línea áspera, interna. ¿De dónde estaba la línea áspera? En el fémur. Hacia la rótula también, porque todos terminan ahí, hacia la base de la rótula. Después tenemos el vasto externo, que sería este, que también va a ir de la línea áspera a la parte externa. Miren, no se puede ver muy bien, pero acá tenemos la línea áspera y tiene como 2 labios y un intersticio, ¿sí? Tiene como 3 partes para que inserten los músculos. En el labio interno vamos a insertar el vasto interno. En el labio externo, el vasto externo. ¿Sí? Viene desde atrás envolviendo. Bien, es un músculo importante. Y por debajo de todo esto, si lo levantamos al recto anterior, lo corto acá y lo levanto, tenemos acá abajo el crural. ¿Sí? Que se va a discurrir por la cara anterior del fémur. ¿Sí? Anterior y externa del fémur. Acá cerca de la rodilla tenemos un músculo especial que se llama sinovial de la rodilla, o subcrural, o tensor sinovial de la rodilla, que se encuentra ahí inserto en el extremo inferior del fémur, y va a insertarse en forma distal en el fondo del saco sinovial de la articulación de la rodilla. ¿Sí? La función es estabilizar la articulación de la rodilla. ¿Estamos hasta acá? La parte anterior, básicamente son 3. El tensor de la fascia lata, que es el externo. El sartorio, que es el que cruza el músculo más largo, la que tiene la fibra muscular más larga, depende de la estatura del individuo, puede llegar a ser extremadamente largo. Y el cuádriceps, que recuerden, está formado por 4 músculos: recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural. Que todos en conjuntos, estos músculos se van a insertar en forma distal en el tendón del cuádriceps, que luego envuelve y traspasa la rótula y se comienza a llamar tendón rotuliano. Todos estos están inervados por el nervio crural, rama terminal del plexo lumbar. ¿Sí? ¿Dudas acá? Entonces acá vimos todos los de la parte anterior. El cuádriceps es tensor de la pierna, básicamente. El tensor de la fascia lata separa y rota. Luego, ¿qué tenemos? El sartorio, que es el que es complejo, flexiona el muslo, flexiona la pierna, rota la pierna hacia adentro y rota el muslo hacia afuera. ¿Sí? Acá, el sartorio y el cuádriceps, inervados por ramas del crural, que son ramas del plexo lumbar. Y el tensor de la fascia lata por el nervio glúteo superior, que es rama del plexo sacro. Vamos a la región anterointerna. La región anterointerna, la mayoría conocemos la parte interna del muslo como la región de los aductores, o sea, lo que va a acercar el muslo a la línea media. ¿Sí? Y está compuesta por el músculo pectíneo, que ya vamos a ver también que cobra importancia este músculo porque después el piso del triángulo de Scarpa, que es una zona que se toma mucho, porque viste que todo lo topográfico nosotros le damos más importancia, tenemos una anatomía más aplicada a la clínica, ¿sí? El músculo pectíneo es un pequeño músculo que va desde la espina del pubis a la cresta pectínea, y que está inervado por el nervio obturador y el músculo cutáneo interno. ¿Sí? Este músculo, el pectíneo, que estaría acá, es un músculo que es alto, está en la parte superior, y lo que va a hacer es flexionar, mira, está cortadito acá, a ver, uy, se me va, ahí.
va desde la pelvis hacia la parte superior del muslo. Lo que va a hacer es flexión del muslo sobre la pelvis. ¿Sí? Luego tenemos el recto interno, este largo, que va acá. Es como si le diera el límite a la parte interna del muslo. Acá lo vemos. Y también está inervado por el obturador. ¿Sí? Que va desde el pubis, miren acá, este sería el hueso púbico, esta es la pelvis, desde el pubis hacia la tuberosidad interna de la tibia, que también es la pata de ganso. Entonces ya tenemos 2 de los 3, sartorio y recto interno. ¿Cómo está formada la pata de ganso, sartorio y recto interno? Algunos hablan de la pata de ganso falsa, la pata de ganso verdadera. Si fuera que les preguntasen de esa manera, la verdadera es la que está formada por el recto interno, el sartorio, y ya vamos a ver el otro que es de la parte posterior del muslo. Y es la pata de ganso superficial, porque algunos hablan de verdadera y falsa, y superficial y profunda. Entonces la que nosotros tomamos como pata de ganso es la superficial o verdadera, que está formada por sartorio, recto interno, y ya vamos a ver semitendinoso de la parte posterior del muslo. ¿Estamos ahí? Luego tenemos el recto interno, que va a ser, todos estos son, el recto interno es aductor, acerca a la línea media, y produce rotación interna también. Rotación medial. Luego tenemos los aductores su nombre indica por excelencia la función. Son todos aductores. Tenemos 3, el mediano, el menor, el mayor. El docente anterior, que teníamos los años anteriores, era el doctor Ojeda, y él decía, el padre, el hijo y el abuelo, porque ven que no está ordenado bien, no va el menor, el mediano, el mayor, ni el mayor, mediano y menor, está un poquito, esto es según cómo están ubicados, aparece primero el mediano, luego el menor, y luego el mayor, ¿sí? Nos vamos a encontrar acá. El mediano, el menor y el mayor. El mayor viene hasta acá abajo y después forma parte de lo que son el conducto de los vasos femorales. ¿Sí? El mediano lo vamos a encontrar en primer lugar acá, que va a dar el límite del triángulo de Scarpa, ya vamos a ver. Está inervado por el nervio obturador, el músculo cutáneo interno, va desde el pubis, vemos acá el pubis, al tercio medio de la línea áspera. ¿Sí? Del fémur, ¿se acuerdan? La línea áspera del fémur, la vimos, la que mostramos recién, al tercio medio de la línea áspera. Luego tenemos el menor, que también está inervado por el obturador, y va desde el pubis también, miren, es este, que también va desde ahí, desde el pubis, al tercio superior de la línea áspera. Y luego tenemos el mayor, que va a ir de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Acá no se ve, pero iría ahí de la tuberosidad isquiática, del isquion. No se olviden, ya vamos a ver la clase que viene, que la pelvis está formada por 3 huesos, ¿no? El pubis, el isquion, que es el hueso coxal, ¿no? Y el ilium. Entonces acá tenemos el abductor mayor. Va a ir no del pubis, sino de la cresta de la tuberosidad isquiática, y se va a dirigir hacia toda la línea áspera, ¿sí? Casi recorre toda la línea áspera. Y es muy grande este músculo. Pero en orden va primero el mediano, después el menor, y después el mayor. Para ver que todos los internos están inervados, no se van a equivocar si dicen obturador. Algunos son con el obturador y el músculo cutáneo interno, pero la mayoría son obturador. Si ustedes se acuerdan que todos los internos son inervados por el obturador. Todos los del anteroexterno por ramas del crural, ¿sí? Con excepción del de la fascia lata, que es por el glúteo superior, todos los de la región anteroexterna están inervados por el crural, para que lo vayan asociando y no se tengan que acordar uno por uno.
todos los del lado interno por el obturador, ¿sí? Ya vamos a ver, y todos los del lado posterior, que lo vemos ahora, por el ciático. Uy, se me fue. Bueno, acá vamos a ver los músculos. Dijimos mediano, menor, mayor. Acá tenemos el mediano, que va desde el pubis hacia la parte superior de la línea áspera. Luego tenemos, está así en puntos porque la línea áspera la teníamos del lado posterior. Luego tenemos el mediano, el menor, y luego abajo viene el mayor. No, acá está mal. Este es el recto interno. ¿Sí? Tenemos el recto interno. A ver, déjame ver. Uy, sí. Mediano, menor, recto interno. ¿Sí? Acá vemos bien el mediano de vuelta. El menor. Mediano, menor, recto interno. Y acá tenemos de vuelta el menor. Y acá sí podemos ver, ven que ya no sale del pubis, sino del isquio, el mayor. Y transcurre por toda la línea áspera. ¿Sí? Su inserción distal es toda la línea áspera. Vemos ese músculo muy grande, que va a dejar un ojal vascular que ya vamos a ver. Va a formar parte del conducto de los vasos femorales, y la arteria, cuando atraviesa acá un anillo, que lo da el aductor mayor, se va hacia la parte posterior y empieza a llamarse poplita, que ya la va a describir la doc en un ratito. Vamos a la región posterior. La región posterior, vamos a ver, ¿sí? Perdón, te interrumpo un poquito. No, está bien, porque yo no voy leyendo los chats, me ayuda mucho. Listo. Ahí Macarena pregunta, bueno, dice, profe, en la región anterointerna, para comprender más fácil, todos casi salen del pubis menos el aductor mayor. Ah, genial, porque a mí me encanta asociarlos así que qué bueno. Se me pasó, pero excelente el aporte. Ayuda muchísimo, todos salen, exacto, del pubis, menos el aductor mayor, que sale de la tuberosidad isquiática. Y todos terminan en la línea áspera, ¿sí? Algunos en la parte superior, otros en la parte media, y otro ocupa todo como el mayor, menos el recto interno, que va a terminar en la pata de ganso. Está buenísimo que podamos asociar. Y todos prácticamente inervados por el obturador. Todos son aductores. ¿Está bien ahí? Genial el aporte. No sé de quién fue, pero muy bueno. Bueno, vamos a la región posterior. La región posterior está dada por 3 músculos, por suerte, es bastante fácil. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural. ¿Sí? Acá tenemos una imagen. Esto es externo y esto es interno. Siempre trato de que se ubiquen porque por ahí no ven. Este es el glúteo. Acá tenemos la parte externa y la parte interna. Vamos con el semitendinoso, que va a ir desde el isquion, ¿se acuerdan? El huesito del isquion, de donde apoyamos, donde nos sentamos, a la pata de ganso, y forma parte de la pata de ganso. Entonces, sartorio, recto interno, semitendinoso. Sartorio, recto interno y semitendinoso. Entonces tenemos uno del área anterior, el sartorio, uno del área interna, el recto interno, y uno de la parte posterior, el semitendinoso. ¿Estamos? Y va hacia la pata de ganso, que es la tuberosidad interna de la tibia, para que no se les complique. Tenemos luego el semimembranoso, ¿sí? Que va a ir desde el isquion, ¿sí? Va ahí donde apoyamos, si nos sentamos bien tenemos que sentarnos sobre el hueso isquio, a la apófisis estiloides del peroné. Acá es el externo, para acá dijimos que no le mostré el semitendinoso, y acá afuera viene el semimembranoso. ¿Sí? Y el semimembranoso es el que lo incluyen cuando dicen y hablan de la pata de ganso falsa o la pata de ganso profunda. El semitendinoso va a terminar en la tibia, en la tuberosidad interna de la tibia, formando la pata de ganso.
En cambio, el semimembranoso va a terminar en el peroné, ¿sí? Es más externo aún, o sea, hacia adentro el semimembranoso, hacia afuera el semitendinoso. Bíceps crural. El bíceps crural, la porción larga del bíceps va desde el isquion a la apófisis estiloide del peroné. ¿Sí? No sé, no tenemos para mostrar huesito acá. Bueno, isquion, bueno, también del isquion ya vamos a ver cuando ubiquen bien los huesos de la pelvis, hacia la apófisis espinosa del peroné, que ya vamos a ver los huesos, el peroné y la tibia, la vamos a ver bien en la clase que viene, formando parte de la pierna. ¿Sí? Y se llama bíceps por eso, porque tiene dos porciones, ¿no? Y la porción corta va a ir desde la línea externa, de la parte externa de la línea áspera, hacia también la apófisis estiloide del peroné. Los dos van a terminar en el mismo lugar, pero uno va a ir desde el isquion, va a ser más larga, y la otra va a ir desde el fémur, desde la línea áspera. ¿Cuál es la función de estos músculos? De todos estos. ¿Cuáles les parece principalmente? ¿Qué hacen? Si lo que teníamos adelante, el músculo grande, era el cuádriceps, y extendía la pierna, estos los tenemos atrás. ¿Qué hacen? ¿Flexionan? Flexionan la pierna sobre la rodilla o sobre el húmero, yo tengo un lío, sobre el muslo, ¿sí? Flexionan la pierna sobre la rodilla y sobre el muslo. Son flexores. Algunos, como los semimembranosos, semitendinosos, también pueden colaborar con la aducción y con la rotación interna. Pero principalmente, para que recuerden, son flexores. Adelante, extensores. Atrás, flexores. Adentro, aductores. Todos son inervados por el nervio posterior, que es el nervio ciático. Miren, el nervio ciático viene por acá. Después te vamos a tener que aprender el recorrido del nervio ciático. Capaz que hagamos una clase viendo el recorrido del nervio ciático, del nervio crural, ¿sí? Para que les sea más fácil. Porque si no es demasiada información en una sola clase. Este acá que está pintado en amarillo es el nervio ciático que viene desde arriba, ¿sí? Y llega hasta acá, que ya les va a explicar la doc, que ahí sufre un cambio importante. No me quiero adelantar. Así que lo vamos a encontrar entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En la pierna, por debajo, en el centro del muslo, en la parte posterior, entre el bíceps y el semitendinoso. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Entonces, son fáciles. El bíceps que tiene dos porciones, una larga que va desde el isquion y una corta que va desde el fémur, la línea áspera, hacia el peroné directamente, porque recuerden que abajo el músculo que está, el huesito que está del lado de afuera es el peroné, y el que está del lado de adentro es la tibia, el grande. Y después tenemos semitendinoso y semimembranas. Bueno. Que todos son flexores, el nervio ciático es el que los inerva. Acá nos olvidamos de un músculo importante, que es un músculo que va desde el abdomen hacia la pierna, atraviesa todo el conducto inguinal y va desde el abdomen hacia la pierna, y tiene 3 porciones. ¿Sí? Por eso no lo vemos, cuando vieron esplagno, no vimos mucho como músculo abdominal, sí lo nombramos, pero no le dimos mucha importancia. Y ahora lo vemos como músculo importante porque es el principal, chicos, recuerden ahora, el principal flexor de la cadera. ¿Sí? ¿Es antagonista de quién? ¿Quién es el extensor de la cadera? No lo dimos ahora, pero ¿quién es el extensor principal de la cadera? ¿Qué músculo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el músculo que extiende la cadera? Extiendan, párense ahí donde están y extiendan la cadera. ¿Cómo se extiende la cadera? Se lleva el muslo hacia atrás. Chicas, ¿sí hacen glúteos ustedes en el gimnasio? ¿Sí? La extensión del muslo hacia atrás es la extensión de la cadera.
Es el movimiento que hacemos cuando hacen ejercicios para ejercitar, para hipertrofiar el músculo glúteo, ¿sí? Entonces el principal extensor de la cadera es el glúteo. Y el principal flexor de la cadera es el psoas ilíaco. ¿Por qué? Porque miren qué largo, tira desde acá, casi de donde inician donde terminan las costillas, y hasta el fémur, ¿sí? Es el músculo más fuerte, de ahí se contrae, tiene 3 porciones, miren, vemos esta y la que está envolviendo la cresta, y todas se dirigen hacia el fémur. Acá forma parte del piso del triángulo de Scarpa, pero es el principal flexor de la cadera, es el más fuerte, ¿sí? Tenemos la porción ilíaca, que va desde la fosa ilíaca interna, cresta ilíaca, y espina ilíaca anterosuperior. Esta, ¿sí? Fosa ilíaca, espina ilíaca anterosuperior hacia el fémur. Esta que está envolviendo acá la cresta ilíaca. Después tenemos la porción del psoas, que va de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, lumbares, y la apófisis costiforme, desde acá arriba, hasta el trocánter menor, ¿sí? Del fémur. Da vuelta por acá y se inserta ya hasta la parte posterior el trocánter menor. Y luego tenemos, esta sería la porción grandota, esta que está acá. Y después tenemos la porción más pequeña, que va desde la torácica 12 hasta la lumbar 1. Y desde allí forma la cintilla iliopectina. ¿Sí? Acá. Estamos, son 3 porciones, y si nosotros vemos que tira casi desde donde terminan las costillas, hacia la parte superior del fémur, al trocánter menor, en su mayoría, vamos a ver que es el principal flexor. Tiene importancia clínica porque a veces se inflama en las apendicitis, y hay algo que en la radiografía se llama el signo del psoas, pero aparte, cuando se inflama, cuando se ejercita demasiado, causa mucho dolor en la zona inguinal. Bien. ¿Acá dudas? El psoas es un músculo importante. ¿Dudas hasta acá sobre los músculos? Los agrupan, no son difíciles los músculos del muslo. Los agrupan en anterointerno, anterointerno y posterior. La mayoría comparte función, la mayoría comparte inserción e inervación. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ir a regiones. Las regiones son muy importantes y son preguntas de exámenes. Tenemos la región inguinocrural. La región inguinocrural va a estar compuesta por un cuadrante que tiene la parte superior del muslo, ¿sí? Por arriba, porque acá nosotros decíamos que el muslo empezaba acá, en este vértice, que era el vértice del triángulo de Scarpa, y que iba hasta acá, hasta 4 centímetros de la rodilla. ¿Sí? Por encima del muslo vamos a encontrar esta área, que es la región inguinal, y que tiene dividida por una línea imaginaria en 2 triángulos, ¿ven? O sea, es un rectángulo, si lo vemos acá, y lo dividimos con esta línea imaginaria en 2 triángulos. Uno externo, la región inguinocrural externa, que no le vamos a dar mucha importancia porque lo que tiene son músculos que ya vimos, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto anterior, el vasto externo del cuádriceps, no tiene mucha importancia clínica, y un triángulo interno, que sí tiene gran importancia, porque pasan todos los elementos vasculonerviosos, que atraviesan desde el abdomen hacia el miembro inferior, y se llama región inguinocrural interna, ¿sí? Acá vamos a ver los límites. El límite superior de toda la región inguinocrural. El superior es la arcada crural. Acá, la arcada crural. El inferior es una línea que va a pasar por el vértice que da el sartorio junto con el aductor mediano. Ahí donde se cruza el aductor mediano y el sartorio, en este punto, ahí trazamos una línea que nos va a dar el límite inferior de la arcada, de la región inguinocrural. ¿Sí? Entonces arriba la arcada crural, abajo una línea que va a pasar, que tendría que estar ahí, por el ángulo que da el sartorio y el aductor mediano.
Como límite interno tenemos este músculo que lo vimos recién, que es el recto interno, ¿sí? Que viene derechito en la cara interna de la pierna. Y por afuera vamos a tener el músculo más externo, que es el tensor de la fascia lata. Entonces, región inguinocrural es un rectángulo que se encuentra por encima del muslo, ¿sí? Entre la arcada crural, el recto interno, una línea imaginaria que pasa por el vértice entre el aductor mediano y el sartorio, y en la parte externa el tensor de la fascia lata. Ahí tenemos un rectángulo. Trazando una línea siguiendo el trayecto del músculo sartorio, me queda dividido en dos triángulos, la inguinocrural externa y la inguinocrural interna, ¿sí? Que la que nos importa un poquito es la inguinocrural interna. Como piso de esa inguinocrural interna, tenemos dos músculos, que los nombré hoy. ¿Cuál les parece que es? Que está ahí, abajito, donde está la flechita. Hoy lo nombré como de la región interna del muslo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran los músculos de la región interna? De la región anterinterna, ¿me escuchan? Pectíneo. El pectíneo, perfecto, ¿sí? El pectíneo. Y este, que estaba marcado con una P, al lado del pectíneo, el del piso, también de la región inguinocrural interna. Que lo nombramos recién, que les dije que era piso de la región inguinal. El músculo que vimos recién, el psoas ilíaco. Recto interno. Estos que están acá son el piso de la región, ¿sí? El pectíneo y el psoas. ¿Se acuerdan acá? Pectíneo y psoas. ¿Cuál es el límite? Esta región interna, inguinocrural interna, se llama triángulo de Scarpa, triángulo femoral, y es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a marcar sus límites. Arcada crural, por afuera, sartorio, por adentro miren, ¿quién es? ¿Qué músculo es que les dije recién? Aductor medio, psoas como piso y pectíneo, ¿sí? Entonces tengo sartorio, aductor medio, arcada crural arriba, como piso, psoas y pectíneo. ¿Qué va a pasar? Miren estos tres elementos, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, vena femoral, arteria femoral, y nervio crural o nervio femoral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del nervio crural? Inervaba la región anterior, por ahí entra. Y va a dar todas las ramas, acá miren cómo se ramifica, ay, se me va el cursor, ahí. Se ramifica para inervar todos los músculos de la región anterior, ¿sí? Entonces, vena femoral, arteria femoral y nervio. Desde adentro hacia afuera es vena, arteria y nervio. Es importante que conozcan la ubicación porque después tenemos que diferenciar arcada crural, anillo crural, que también se nos complica. Ahora, triángulo de Scarpa. Región inguinocrural interna, límites, sartorio, aductor mediano, arcada crural, piso, pectíneo, psoas, contenido, vena femoral, arteria femoral, nervio crural o nervio femoral. ¿Está hasta ahí? Todo este rectángulo es en la región inguinocrural, pero está dividida en dos, una interna, que es la única que nos interesa, y una externa. ¿Estamos? La interna la llamamos región femoral, triángulo de Scarpa. Entonces, doctora, sí. Ahí pregunta Juan en el chat si puede decir que la arcada crural es lo mismo que la cintilla iliopubiana. No, la cintilla es un elemento que también delimita la arcada crural, pero la arcada es un espacio, ya la vamos a ver. Pero sí puede ser, podemos poner como límite la cintilla, ¿sí? Porque, a ver, déjenme ver. Acá tenemos la cintilla, y el espacio ese por donde pasan estos elementos es la arcada.
Entonces podemos tomar la arcada o podemos tomar la cintilla iliopubiana, ¿sí? Que es esta. Pero no es lo mismo. Sí sirve como límite superior del triángulo de Scarpa las dos, pero no es lo mismo. La arcada es el espacio por donde van a atravesar esos elementos, es este huequito, y la cintilla es un límite de la arcada y un límite del triángulo también. ¿Se entendió ahí? Bueno, acá vamos a ver arcada y anillo. ¿Qué? Sí, lo entendieron los chicos. Bien. Acá vamos a tener la diferencia entre arcada y anillo. La arcada estamos ubicados en el mismo sitio que el triángulo, pero en lugar de verlo así, como lo vemos acá de frente, es como si lo viéramos por acá arriba, ¿sí? Como si pudiéramos ver así el orificio de entrada de los vasos. Nosotros estamos viendo el triángulo de frente, pero si nosotros pudiéramos rotar y verlo así, ahí estaríamos viendo la arcada. ¿Sí? Es la misma área descrita desde otra forma. Por lo tanto, los contenidos son los mismos. Hay que ver los límites ahora, para que no se confunda. ¿Sí? Es este espacio que hay entre el pubis y la cresta ilíaca anterosuperior, ¿sí? La llamamos arcada crural. Todo el espacio miren, todo esto es la arcada, es un espacio por donde atraviesan el paquete vasculonervioso del muslo. Vamos a tener como límite interno el ligamento de Gimberna, ¿sí? Del anillo, perdón. La arcada es todo. Y ahora tenemos que diferenciar la arcada del anillo. El anillo es este sector que tenemos acá. ¿Y por qué lo describen? Simplemente para que ustedes sepan por qué los complicamos tanto. Porque hay un elemento que queda fuera del anillo, que es el nervio crural. Eso es lo importante. Anillo, ligamento de Gimberna. Interno, porque esto es pubis. ¿Sí? Externo, cintilla iliopectinia. La cintilla iliopectinia me va a separar el anillo, la arcada en dos partes. Una en anillo y en otra en la parte externa, ¿sí? Acá tenemos el ligamento de Cooper, que es el límite anterior, y la cintilla iliopectinia, que es el límite posterior. ¿Qué vamos a encontrar en el anillo, a diferencia de la arcada? Si les preguntan contenido del anillo, ganglio de Cloquet desde adentro, desde el pubis. Vena, vieron que teníamos acá, ay, se me va. La vena acá, vena. Arteria. Y por afuera del anillo, el nervio crural. Acá tenemos algo que lo está dividiendo, si lo viéramos de arriba. Entonces vamos a tener el ganglio que está acá interno, la vena, la arteria, y el nervio queda fuera del anillo. Esa es la diferencia básica. Miren, acá vemos como el anillito deja pasar la vena, la arteria, y hay elementos que lo dividen y lo cierran, y por afuera va el nervio. ¿Sí? La diferencia básica es esa. Vamos a tener ganglio, vena y arteria, y por afuera el anillo crural. ¿Sí? Por afuera el nervio crural. El nervio crural lo pueden encontrar como crural o como femoral, a veces les aparece de las dos formas. ¿Está más o menos? ¿Se entendió acá? Porque todo esto es la arcada. Es el mismo espacio que estábamos viendo, pero lo vemos desde arriba. Hay algo que la cintilla iliopectinia me lo divide en anillo, y queda este pedacito. Entre la cintilla y el ligamento de Gimberna, me queda el anillo crural, que lo único que va a hacer es dejar afuera el nervio crural. Para eso estudiamos todo esto, ¿sí? Por supuesto que tiene importancia quirúrgica, a lo mejor no lo vemos ahora, pero para encontrar los elementos tiene importancia quirúrgica. Y después vamos a ver otro elemento importante en cuanto a los vasos, que también es topográfico y también es preguntas de examen, hoy se me abre todo, el conducto de los vasos femorales. El conducto de los vasos femorales es un lugar por donde transcurre justamente la arteria femoral y la vena femoral, ¿sí? Es una envoltura fibrosa que se dice, y que culmina en el anillo del tercer aductor.
Ya vamos a ver. ¿Qué es el tercer aductor? ¿Cuál era el tercer aductor? De los que vimos, dijimos menor, no, mediano, menor y mayor. El tercer aductor es el aductor mayor, que yo les dije que formaba parte del conducto de los vasos femorales. Y se va a dividir en 3 porciones. Es todo este trayectito por donde pasa, miren, es todo este trayecto por donde pasa el paquete vasculonervioso, ¿sí? La primera porción es acá arriba, ¿sí? Y se llama conducto crural. Va a tener como límite anterior la fascia cribiforme, como límite posterior acá, atrás, el psoas y el sartorio, sí, postero externo, postero interno, el pectíneo y el mediano, acá el psoas y el sartorio, acá el pectíneo y mediano, miren. Este es el psoas y este es el pectíneo, ¿sí? Y como contenido, arteria femoral, en división, acá se divide, no sé si alcanzan a ver ahí, una división de la arteria, que se divide en arteria femoral superficial y en arteria femoral profunda. Ahora, pregunta de examen, ¿cuál es la de esas dos la que ingresa al conducto de los vasos femorales? ¿La arteria femoral superficial o la arteria femoral profunda? Ahí llega y se divide. Es la arteria femoral profunda. La superficial. La superficial. La profunda se va y se mete Claro. en profundidad para irrigar los músculos del muslo y el hueso. Y la superficial continúa con el paquete vasculonervioso del muslo, ¿sí? Entonces acá teníamos psoas, pectíneo, por acá vendría el sartorio, que lo sacamos para que se pueda ver, y su contenido es la vena, la arteria, pero la arteria, sobre todo la arteria dividiéndose ahí, miren, en superficial y profunda. También podríamos ver acá, miren, esto que desemboca sobre la vena femoral, que vemos ahí como un callado, es la vena la vena safena interna, que desemboca ahí. Bueno, y vamos a la otra porción, son 3 porciones, que es el conducto de los vasos femorales propiamente dicho. Esta es la parte media, ¿sí? Acá vamos a tener como límite antero interno, el sartorio. Como límite externo, el vasto interno, ¿ven? Acá tenemos el recto y acá el vasto interno del cuádriceps, ¿sí? Por acá estaría el sartorio, pero no lo podemos ver porque lo tuvimos que sacar para que se pueda ver los vasos, ¿sí? Vasto interno. Y posterior vamos a tener acá atrás, ¿quién? Que ya lo vimos un montón de veces, el aductor mediano. Miren qué importante es el aductor mediano. Entonces, entre el vasto externo, el aductor mediano y por acá cruzaría el sartorio, vamos a encontrar el conducto de los vasos femorales propiamente dicho. Y acá ya viene la arteria femoral superficial solamente, porque la profunda quedó acá arriba, a donde estábamos acá, y se metió entre los músculos, ¿sí? Acá hay una sola arteria que siempre preguntan también, una colateral que da la arteria femoral dentro del conducto de los vasos femorales. ¿Ya la saben? ¿Ya le hicieron esta pregunta en el oral, en el teórico? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la única arteria que es colateral de la femoral que se da dentro de los vasos femorales? ¿Ya tuvieron el teórico? Yo sé que se cansan a esta altura del año. ¿Alguien sabe? Bueno, para no demorarles, porque sigue la doctora después, es la anastomótica magna, y no se olviden porque es pregunta de examen. Si tuviéramos orales, que no vamos a tener ahora, probablemente, así que aprovechen para presentarse ahora. Esta es una pregunta típica, ¿sí? La arteria femoral da una rama dentro del conducto de los vasos femorales y se llama anastomótica magna. Bueno, y vamos a la última parte del conducto de los vasos, el conducto de Hunter, que va a estar dado por el aductor mayor, que venía ahí, el vasto interno del cuádriceps, ahí,
Acá el aductor mayor, acá el vasto interno del cuádriceps, y fibras arciformes, miren, hay como una fibra como que le hace un túnel entre el aductor mayor y el vasto interno, ¿sí? Y se llama conducto de Hunter. Terminado el conducto de Hunter, hay un orificio que comunica hacia la parte posterior del muslo y eso se llama anillo del tercer aductor. Por ahí van a transcurrir, ¿quién? De nuevo, la arteria femoral, la vena femoral, pero lo importante es que la arteria femoral se va a introducir en ese anillo del tercer aductor y se va a ir hacia la parte posterior para cambiarse, en el mismo instante que pasa la parte posterior, cambia de nombre, y se llama arteria poplitea, que ya la vamos a ver, que se encuentra después en el hueco popliteo, que lo va a explicar la doctora Aide. ¿Sí? Entonces, conducto de vasos femorales, es importante que sepan ubicar dónde está. El crural está bien arriba, entre el psoas y el aductor mediano, ¿sí? Para que pasaría el sartorio. La importancia de este tiene de todo. Vena, con la vena safena interna desembocando en la vena femoral, tiene la arteria femoral que se está dividiendo en superficial y profunda y viene acompañada del nervio crural o femoral. Acá la importancia del medio es que, bueno, tienen que ubicarlo, tienen que ubicarlo entre el vasto interno del cuádriceps y el aductor mediano. Y acá la importancia que tienen que recordar es la anastomotica magna, la arteria que da la femoral superficial. Acá ya formando el conducto de Hunter, que se va a dar por fibras arciformes que van desde el aductor mayor hacia el vasto interno del muslo, que va a formar este tunelcito que vemos acá, y cuando termina se introduce en un anillo que lo da el aductor mayor o tercer aductor, y por ahí se va a introducir la arteria femoral superficial, porque la profunda quedó arriba, y se va a convertir en poplitea. Estos puntos donde una arteria cambia de nombre o de anterior se hace posterior son muy importantes que los recuerden, ¿sí? A ver si los distraigo 5 segundos más, y vemos acá donde veíamos el aductor mayor, el orificio que hace, le hace un ojalito para que pase la arteria, y este es el anillo del tercer aductor, ¿sí? Vamos a avanzar, así no le quito la 2. Bueno, en cuanto a esto, tenemos, la arteria femoral venía ¿de dónde? Desde la aorta abdominal se dividía en las dos ilíacas, la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa daba la femoral común o femoral propia, y de ahí se dividía en femoral superficial y profunda a la altura del conducto de los vasos crural, ¿sí? Y va a dar distintas ramas que no nos vamos a detener ahora. Acá la profunda va a dar todo para irrigar los músculos y los huesos, subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superior, la pudenda externa, la pudenda externa superior e inferior. Y la profunda, la circunfleja anterior y la posterior. Las arterias de cuádriceps, porque estas eran las que irrigábamos los músculos, ¿sí? Y acá la superficial nos va a dar esta, la anastomotica magna, la que yo les estaba diciendo que se da en los conductos de los vasos. Entonces vengo de la común, como rama terminal de la común, va a dar la femoral superficial y la profunda. La femoral profunda, todas ramas para los músculos. La circunfleja es una arteria que va a ir a irrigar la articulación de la cadera. Y la femoral superficial nos va a dar una solita, la anastomotica magna, que la va a dar ahí en el conducto de los vasos femorales, ¿sí? Y las venas siempre siguen el trayecto de las arterias, pero en dirección opuesta. Acá van a cobrar importancia las venas, ya lo vamos a ver, porque tienen que llevar la sangre contra la gravedad, ¿sí? No lo vimos tan importante en el miembro superior, pero sí hay que verlo en el miembro inferior, porque hay patología de las venas, como la patología varicosa, insuficiencia venosa, ¿sí? Que ya vamos a ver. Para esto vamos a ver cuando veamos pierna, las safenas, que son muy importantes, las venas safenas. Y la inervación, ya la vimos medianamente, pero vamos a ver que el nervio crural me va a dar el músculo cutáneo interno, el músculo cutáneo externo, el nervio del cuádriceps y el nervio safeno interno, ¿sí? El nervio crural era rama terminal del plexo lumbar, ¿sí? Y después teníamos del plexo sacro, el ciático mayor y el obturador.
dijimos que el crural nos va a inervar la mayor parte de la cara anteroexterna. El nervio ciático me va a inervar toda la parte posterior del muslo. Y el nervio obturador toda la parte interna. ¿Sí? Y con esto terminamos de redondear. Después tenemos, como último, como teníamos en la axila, los ganglios inguinales, que los vamos a dividir en 3 grupos. Los inguinales superficiales, que se van a dividir en 4 cuadrantes, ¿sí? Hacemos 4 cuadrantes, superficiales, interno y externo, inferior, interno y externo. Esto va a recibir el drenaje, por ejemplo. El super o externo va a recibir drenaje desde el abdomen, desde la parte inferior del abdomen. El ínfero superior, el interno y super interno es este, va a recibir de los genitales, ¿sí? Patologías genitales, todo que puedan inflamar los ganglios. Los ganglios, recuerden que son de defensa, linfáticos. Y va a recibir, o se van a inflamar respondiendo a los órganos genitales. El superior externo a los abdominales inferiores, o sea, lo que está en la parte baja del abdomen. Y después tenemos los 2 inferiores que van a recibir todos de la pierna, ¿sí? Del muslo y la pierna, que va a ser del lado interno y del lado externo. Después tenemos un ganglio que ya lo habíamos visto, que estaba allí, era profundo, y lo veíamos en el conducto inguinal, que estaba dentro del anillo crural, que era el ganglio de Cloque. Y luego tenemos ganglios ilíacos externos, que están cerca de la cresta ilíaca. ¿Sí? Así que más o menos no profundizamos mucho, sepamos que tenemos 3 grupos de ganglios linfáticos, que son la defensa del organismo, que los superficiales, que son los que podemos palpar, los que se pueden inflamar y doler, tienen 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores, uno es de la parte baja, recibe de la parte baja del abdomen, el interno de la parte genital, urogenital, urinario y genital, y los internos reciben de la pierna, ¿sí? Cualquier herida puede inflamar los ganglios inguinales. A veces un honguito en las uñas, en los pies, lo que sea, puede hacer reaccionar los ganglios, ¿sí? Desde patologías simples hasta patologías malignas, como por ejemplo acá en el cuadrante superointerno, patologías oncológicas genitales, ¿sí? En el caso de la mujer. Y terminaríamos con muslo. Perdón que fui tan extensa porque es muy largo. Traté de hacerlo lo más breve posible. Ahora vamos con rodilla y terminamos hoy. ¿Te doy paso, Doc? Voy a tener para compartir pantalla. Perdón que me extendí, más rápido no podía. No te das problema. Lo vamos a hacer cortito, rodilla, con los temas mucho más específicos. Juan, te dejo una pregunta. Sí. ¿Adentro de qué conducto se origina la arteria anastomótica magna? ¿Querés responderla mientras voy compartiendo pantalla? ¿Cómo es la pregunta? No te escuché, perdón. Sí, ¿adentro de qué conducto se origina la arteria anastomótica magna? Recién lo dijiste. Dentro de los vasos femorales, en el conducto propiamente dicho. En el del medio. Perfecto. Bueno. El tema que vamos a ver nosotros, chicos, es rodilla. Después veremos en las clases siguientes pierna, garganta de pie y pie. Vamos a empezar para hablar de rodilla, que es una articulación que me soporta mucha tensión, ¿sí? Mucha fuerza. Vamos a tener que primero, se me escucha bien ahí, ¿verdad? Sí, se escucha claro. ¿Sí? Vamos a tener que ver ciertas estructuras óseas. Primero, como todo lo que es locomotor, empezamos con óseo, con articular y con lo que tiene que ver con el sostén de esta articulación. Cuando describimos lo óseo, vamos a describir la región inferior del fémur, que en traumatología se la llama epífisis, en anatomía también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer en la extremidad inferior del fémur? Es una tróclea femoral, que es esta superficie, que la vamos a encontrar en la superficie anterior de la epífisis del fémur. Y esta superficie se va a articular con un huesito que se llama rótula. En cuanto a la cara posterior, vamos a observar los cóndilos. Vamos a tener un cóndilo interno y un cóndilo externo según se ubique en la línea media. Y que son tubérculos que sirven para la inserción de ligamentos y músculos, que vamos a ver sobre todo los ligamentos cruzados, que son lo más importante y es una particularidad de esta articulación. En cuanto a la rótula,
tenemos que es un hueso sesamoide, quizás el sesamoide más grande que tiene el cuerpo humano. También presenta una cara anterior y una cara posterior. Si bien la cara interior es rugosa y da la inserción, lo cubre el tendón del cuádriceps, lo que más nos interesa es la cara posterior, a donde vamos a encontrar dos superficies articulares y una cresta. Esta cresta va a estar en contacto con esta escotadura que tiene de la tróclea, la parte inferior del fémur. Es decir, que va a estar articulada con la cara anterior del fémur en la epífisis distal. Y va a formar una articulación troqueartosis, que ya vamos a ver que tiene un movimiento de desplazamiento superior e inferior. En cuanto a la tibia, lo que vamos a ver de rodilla, nosotros nos tenemos que concentrar en la parte superior de este huesito, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar cavidades glenoideas, que no son precisamente glenoideas, no son tan excavadas, y la espina de la tibia. La espina de la tibia es una región que vemos después de las caras articulares externa e interna. Porque sé que esta es externa, porque acá está en contacto con el peroné. Entonces vamos a ver que tiene como una saliencia. Si bien hay una excavación, se puede ver que va saliendo hacia afuera formando la espina de la tibia. Esta espina va a tener unos tubérculos, unas tuberosidades, ¿sí? Unos tubérculos que vamos a ver lo que es la región de tubérculo internos y el externo. Estos dos tubérculos que se forman acá nos va a separar esta superficie de la tibia. En anterior es un área anterior condilia y un área posterior. ¿Por qué hablamos de cóndilos tibiales? Si vemos que el cóndilo es algo que tiene una forma esferoidea. Algo excavado están, pero si vamos, ya les voy a mostrar otras imágenes, tiene la forma de un cóndilo. Entonces, esta articulación la vamos a llamar doble condilia. Va a articular el cóndilo del fémur con el cóndilo de la tibia, de los dos lados. Vamos a tener una tuberosidad anterior de la tibia y algo que se llama tubérculo de Jarry, que les traje una particularidad sobre eso. Pasamos a esta imagen. Me gustó porque muestra en un esquema, es un dibujo, una ilustración, que muestra lo que es la región anterior, inferior del fémur, con su tróclea, su garganta, y la región posterior, inferior del fémur, con sus cóndilos. Esto muestra, si nosotros tenemos una vista inferior, podemos ver estos cóndilos, que son estos, y la garganta, la tróclea que termina en la fosita intercondilia. Esta fosa intercondilia en fémur es importante porque se van a insertar los ligamentos cruzados. Y acá podemos ver en esta imagen la articulación del hueso sesamoide de la rótula con el fémur. Por supuesto que esto va a ser en la región anterior. Con respecto al tubérculo de Jarry, es una estructura que muchos anatomistas reconocen, que está en la parte externa. Como verán, acá estamos con el peroné o fíbula, también lo pueden encontrar en la literatura con ese nombre, y da la inserción de algunos músculos, sobre todo de una cinta que se llama tracto iliotibial, que vendría a ser el tensor de la fascia lata que les mostró recién la doctora Junco en la imagen. Es ese tendón que baja. Actualmente lo llaman en la terminología de anatomía, que es el sistema internacional, que es la que pone nombres en realidad a estas estructuras, y ahora están sacando los epónimos. Epónimos son los nombres que le ponen del profesional que los descubre. En este caso Jarry es un médico francés que, bueno, vio la importancia de este lugar en cuanto a por fracturas, por avulsiones que se originan muy frecuentemente en esta zona. Entonces ahora solamente lo llaman como lugar de inserción del tracto iliotibial.
que vendría a ser lo mismo que el tendón de la fascia lata. Les dejo ese link, si quieren después indagar en el artículo, no hay problema. Bueno, pasamos ahora a la articulación. Ya descubrimos algunos sectores de lo que es la parte de reparos óseos, y vamos a hablar de la articulación de rodillas. Dijimos entonces que tenemos dos articulaciones, ¿sí? Porque acá el peroné no formaría parte de lo que es la articulación de rodilla, debido a la proporción que tiene la tibia, intercede directamente con el extremo distal de fémur. Tenemos entonces la articulación femoropatelar, que es una troclea artrosis, ¿sí? En contacto con, dijimos recién, la garganta de lo que es la tróclea del fémur, y que me va a hacer un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Cuando tira del cuádriceps, que es el tendón donde va a estar inserto, va a estar cubierto por este tendón del músculo cuádriceps y va a formar debajo de la rótula el ligamento rotuliano. Antes se lo llamaba tendón rotuliano, pero ahora se le dice así ligamento. Y tiene la misma fuerza en realidad y la misma tracción que el tendón. En cuanto a la articulación femorotibial, vamos a tener que esta es una articulación doble cóndile. Dijimos cóndilo de tibia, cóndilo de fémur, compuesta, compleja, ¿sí? Porque tiene meniscos, bicameral incompleta, porque los meniscos no son completos, y biaxial. ¿Qué significa? Que se mueven dos ejes. Entonces, ¿qué movimiento vamos a tener en rodillas? La flexión, la extensión y la rotación interna y externas, que van a estar fijadas, porque si bien los ligamentos cruzados, que son estos, nos van a dar un movimiento anterior y posterior, ya vamos a ver que es importante que estos estén fijados y son tensos y me evitan que todo lo que es la estructura ósea se coja hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del movimiento que haga. Entonces, estas superficies articulares, entonces, para adaptar, ¿se acuerdan que yo les dije? Esto es, no es tan excavado, entonces hay una incongruencia acá. Entonces yo tengo que adaptar esta superficie con algo mucho más cóncavo, con algo que me reciba a estos cóndilos. Entonces lo va a hacer a través de los meniscos. Cuando nosotros vemos una imagen del menisco decimos cuál es externo, cuál es interno. Entonces el externo, tenemos una nomenclatura, que el externo tiene forma de O y el interno tiene forma de C. Entonces, tiene una mayor amplitud de movilidad este que tiene forma de C, porque tanto el cuerno anterior con el cuerno posterior se insertan y tienen mucho más movilidad. También está como más fijo a la cápsula y a la superficie tibial. Cuando vemos una radiografía, vamos a observar, y nosotros pedimos una proyección anteroposterior y lateral. Entonces, la anteroposterior, como verán, la rótula no me aparece. Acá se puede ver la imagen, si no, la vemos con detenimiento, oscurecemos la pantalla, pero más que nada vamos a ver la articulación del fémur con la tibia. Acá con sus platillos tibiales, que forman parte de la articulación, la espina y las tuberosidades. Acá la articulación que va a formar con el peroné, que no forma, repito, parte de la articulación de la rodilla, va a ser plana y está muy inferior externo. Siempre que veamos el peroné, esto es externo y esto es interno. En la región lateral vemos cómo sí aparece nuestro huesito, nuestra rótula o patela, articulada con el extremo distal del fémur. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es óseo y de lo que es las estructuras y la articulación. Entonces, si hay una articulación, vamos a tener que tener medio de fijación, sobre todo en la rodilla, que la rodilla es una articulación que está sosteniendo presiones, que es una de las partes que más movilidad tiene en el cuerpo. Entonces, vamos a ver que separamos los medios de fijación en medios de fijación para meniscos y para la rodilla.
Cuando hablamos de medio de fijación de los meniscos, hablamos del ligamento anterior transverso. Es un ligamento que va desde la región del cuerno anterior de los meniscos, ¿ven? Estos son los meniscos interpuestos entre fémur y tibia. Entonces, este ligamento que tengo acá anterior, que une estos dos meniscos, se llama ligamento anterior o transverso. También tenemos los ligamentos frenomeniscales anteriores o meningos femorales posteriores. En esta imagen no se ve, ya vamos a ver si tengo otra imagen mucho más profunda porque está por adentro. Y también, o aletas meningos rotulianas, que estas son, me dice acá, pero en realidad son extensiones de lo que es el ligamento del cuádriceps y de la rótula, ¿sí? Son extensiones hacia los costados. Cuando hablamos del ligamento de la rodilla, lo vamos a clasificar según dónde lo encontremos, en la región anterior, en la región posterior y en la región lateral. En la región anterior tenemos al tendón del cuádriceps, que viene del músculo hacia arriba, y va a formar el tendón rotuliano o ligamento rotuliano, que es debajo de la rótula. Se inserta en el tubérculo anterior de la tibia. Y en cuanto a los posteriores, que es esto, si bien se ve una cápsula fibrosa y se ven muchas líneas de fibras porque está muy reforzado esto, hay que reconocer básicamente dos. El tendón de popliteo oblicuo, que es este, que va a salir ¿de dónde? Del semimembranoso, recién lo vieron con la doctora Junco. Es el tendón del músculo que viene desde el muslo y emite unas expansiones fibrosas que van hacia el cóndilo externo del fémur. Por acá tenemos otro ligamento que es el tendón de popliteo arqueado, ¿sí? Que va desde la cápsula fibrosa y se inserta. En realidad ahí va hacia el peroné. Por debajo vemos pasar el popliteo, que es un músculo, ya tengo otra imagen ahí que también la vamos a ver con más detalle, pero este tendón, este es el músculo y el tendón gira hacia afuera, se inserta en el cóndilo externo y va a formar parte de la articulación. Es intraarticular este tendón, como vimos en otras articulaciones, y extrasinovial. En cuanto a ligamentos profundos, si bien mencionamos estos ligamentos cruzados, la rodilla, como les decía, tenía una particularidad que no la tienen otras articulaciones, que tienen estos ligamentos y los llama profundos porque también están intraarticulares y también son extrasinoviales. El nombre de estos ligamentos tiene que ver más que nada con la inserción distal. Entonces, habíamos separado, ¿se acuerdan? La tibia en una región anterior, en un área intercondilia anterior y un área intercondilia posterior. Entonces, al anterior yo lo tengo insertado en el área intercondilia anterior, pero va cruzado hacia la cara interna del cóndilo externo, ¿sí? Van a ver, esto es externo, siempre que lo tengo al peroné de este lado, es externo y esto es interno. Entonces, anterior, cóndilo, la cara interna del cóndilo externo. Al posterior lo tengo naciendo desde la área interpeduncular, sería posterior, pero bien posterior, por debajo de la tibia. Entonces lo vamos a tener conectando a este ligamento, cruzándose hacia lo que es la cara interna del cóndilo interno. Acá están las siglas por si necesitan la mnemotecnia. Bueno, acá en esta imagen tengo, este es de anatomía clínica del Dr. Pro, donde tenemos la inserción del ligamento del cuádriceps y cómo se insertan sus fibras en el tubérculo anterior de la tibia. Por acá encontramos los meniscos y por acá en este lado el ligamento interno, que es mucho más grueso. Este es el lateral. ¿Se acuerdan que dijimos la clasificación anterior, posterior y lateral? Bueno, este es el lateral y este es el externo. Perdón, este es medial y este es externo, o lateral, que va desde la fíbula hacia el cóndilo externo del fémur.
Cuando hablamos también de medios de fijación, no solo vamos a hablar de ligamentos, si bien lo que nosotros necesitamos saber es la clasificación de estos ligamentos, que son importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras estructuras como musculares que refuerzan toda esta región. Y como verán, no solamente hay un tendón que me envuelve a la rótula, sino que el mismo cuádriceps envía otras fibras laterales para reforzar toda esta articulación. Y acá tenemos lo que habían visto con la doctora recién, es el tendón del tensor de la fascia lata o tracto ilio peroneo, que esto va a insertarse acá y me fija la articulación, ¿se acuerdan lo que llamamos el tubérculo de Yerdi? Acá vamos a tener la inserción del bíceps, y esta es la famosa pata de ganso, que había hablado también la doctora en la otra clase. En esta parte ahí vemos el ligamento del rotuliano, y por debajo vemos la grasa, el tejido adiposo. Este es el vasto interno. Cuando vemos esta imagen, pues vamos a tener desde lo que es la región muscular, si sacamos músculo vamos a obtener todo lo que es los ligamentos posteriores, y si sacamos ligamentos posteriores vamos a ver más en profundidad este ligamento que yo les mencionaba, que es el menisco femoral posterior, cómo va desde este menisco hacia el cóndilo interno del fémur. Este era el que nos faltaba visualizar, pero bueno, acá tenemos el músculo de popliteo, que se insertaba en la tibia y se iba hacia la parte externa, en el cóndilo externo, metiéndose por debajo de lo que es el ligamento lateral o peroneo. Y se me fue. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdense, si bien esto es como una maraña de fibras y no es complicado, porque en cuanto a lo que yo necesito saber de los medios de fijación de los ligamentos posteriores, esto es el tendón del semimembranoso que se insertaba posterior, ¿se acuerdan? A la pata de ganso, es posterior, y me saca fibras para formar el ligamento oblicuo. Y este es el arqueado, que recién hablamos, popliteo arqueado, que por debajo va a pasar el tendón de este músculo, que es el popliteo, que da como un giro y se inserta en la región del cóndilo externo del fémur. Esta es una resonancia. Nosotros, si vemos imágenes, recién le había pasado una muestra de una placa, y esto es diferente, ya que la resonancia me toma partes blandas, que no óseas tan solo. Entonces muchas veces cuando consultan por un dolor de rodilla y en la placa, la radiografía, no vemos lesiones óseas, tenemos que sospechar lesiones de partes blandas, sobre todo si el dolor permanece, si el dolor es importante y da impotencia funcional, es decir, no podemos hacer algún movimiento en la rodilla. Entonces, ¿qué piden los traumatólogos en este caso? Piden la resonancia magnética, que vemos partes blandas. Acá vamos a ver los cóndilos del fémur, el platillo tibial, y en este cambio de densidad que ven acá, en coloración negra, se llama hiperintensa. Esto son los meniscos, que tienen forma triangular, pero se los puede visualizar acá. El tejido graso, después de la rótula, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en una imagen. Esto es lo que se ve en esta resonancia, y acá están los meniscos. En cuanto a lo que es el ligamento cruzado anterior, acá lo podemos visualizar en esta imagen. Y el posterior, esto es lo que me interesaba que vieran, era cómo se insertaba posterior en la tibia, si bien en el área intercóndila posterior, pero bien posterior, y se va hacia el cóndilo lateral. A ver si les puedo pasar este video un ratito, como para que vean lo que es la inserción de los meniscos.
No, no se escucha el audio del video. ¿No se escucha el audio, chicos? No, profe, no se escucha el audio. ¿Tenés Bueno, audio? yo lo paso y lo voy explicando yo. ¿Sí? Escúchame, ¿tenés los auriculares puestos? No. Ah, No, me lo saqué porque justamente no tenía el micrófono, no sé por qué. Pero ahí lo explico yo, no sé el problema, yo lo voy pasando. Lo importante acá es ver las superficies articulares. Estas son las óseas. Ven que no son muy excavadas. ¿Qué es lo que me hace entonces estos meniscos? Entonces están compuestos por fibrocartílago y son móviles, ¿sí? Entonces esto me adapta la región de los cóndilos femorales para poderlos articular con los cóndilos tibiales. No se olviden, son cóndilos. Entonces hay una desproporción acá en la articulación, es decir, ¿cómo la adapto? A través de estos meniscos. Son flexibles, y el más externo, este es el lateral, y es circular. Y esta, como verán, tiene una forma de C. Estos son los cuernos anteriores y posteriores de inserción. Los mediales van a estar bien separados, como verán. Entonces, esto forma, en realidad no es una letra, esta no es una letra O fidedigna, hay una separación. Pero bueno, es un poco más cerrado, entonces lo identifica de esa forma. ¿Sí? Estar cubierto todo esto por la cápsula fibrosa. Y este es más móvil, ¿sí? El externo es mucho más móvil que el anterior. Y en cuanto a los movimientos de flexo-extensión, nosotros vamos a ver que hay unos ligamentos, a ver acá, perdón chicos, no pensé que no iba a salir el audio, estos movimientos que generan el ligamento cruzado posterior evita que la articulación se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás. Esto es lo que me produce que no se desplace el fémur hacia adelante, el ligamento cruzado anterior, y que no se vaya hacia atrás. Corre el ligamento cruzado posterior. Entonces las zonas de inserciones son estas, ven cómo van cruzados el anterior, y a ver si me muestra el posterior, que es este. Acá han seccionado una parte de lo que es la parte lateral del fémur, del cóndilo externo. Entonces este es el posterior, que se inserta en la parte interna del cóndilo interno. Cuando vemos el movimiento nosotros de rodilla, vemos que esto rueda el fémur, el cóndilo del fémur, hace como un movimiento de rueda sobre el menisco. Entonces eso hace que no haya tanto apoyo y no se lesione una cavidad ósea con la otra. Eso es si no tuviéramos el ligamento o tuviéramos una ruptura del ligamento, en este caso anterior y el otro posterior. ¿Para qué nos sirve? Ahí se ve. ¿Para qué nos sirve la prueba de cajón anterior? Es una prueba clínica que nos dice si tenemos dañado, por ejemplo, el ligamento anterior, que le da inestabilidad a la articulación. Entonces el médico tracciona y si realmente si hay una lesión, se nota el movimiento hacia adelante de la tibia sobre el fémur, ¿sí? Si no, no se notaría. El cajón posterior es menos frecuente, es mucho menos frecuente la lesión, pero a veces no hace falta presionar sobre la articulación, sino directamente vemos contrayendo y poniendo en esta posición la pierna, nos produce la rotación de la tibia hacia la parte posterior. Y el signo de bostezo, que es el dolor, esto tiene que ver con los ligamentos laterales. Nosotros aplicamos una pequeña presión hacia los costados y podemos ver si hay dolor a los desplazamientos. Entonces ahí sospechamos de los ligamentos laterales que están lesionados.
Acá entramos a la región posterior de la rodilla, o hueco popliteo, o fosa poplitea, que vamos a tener que describir los límites de la misma. Vamos a tener un plano profundo, que tiene que ver con el plano óseo que recién describimos, con el ligamento posterior, que ya los vimos, a los dos grupos de los ligamentos posteriores, y al músculo popliteo, también lo vimos en la imagen. Y vamos a tener los músculos laterales, dos superiores y dos inferiores. Esta es la inserción del bíceps, que me va a dar el límite interno. Entonces, el límite externo lo voy a tener por debajo por el semimembranoso y por arriba por el semitendinoso. Por debajo, tanto del lado medial como del lado externo, voy a tener a los gemelos, que son dos, y acá vamos a tener el contenido. Lo que vemos acá es la arteria poplitea. Recuerden que la arteria venía ¿de dónde? ¿De qué arteria venía esta, la arteria poplitea? Recién lo vimos. De la femoral superficial, que pasaba al tercer anillo del aductor y se ubicaba, se hacía profunda y posterior y se ubicaba en el hueco popliteo. Esta arteria, como verán, está profunda, entonces, si bien teníamos igual que la región de crural, teníamos la ubicación del paquete vasculonervioso, acá también vamos a tener arteria poplitea, vena poplitea y nervio, pero este es el ciático. Entonces dijimos que el ciático tenía una particularidad, venía de la región del plexo sacro, formado por el S1, S2, S3 y S4, por los nervios que vienen bajando de esas regiones, y recibe un tronco también de la lumbar 5, y forma dos nervios, el obturador y el ciático. Bueno, el ciático mayor discurría por la región posterior del muslo, y en esta región, entrando a hueco popliteo, este nervio daba sus dos ramas terminales, que son el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo, o lo van a encontrar como fibular común o peroneo común. En realidad lo que forma el paquete vascular, y esta es pregunta de examen, el que va a formar paquete vasculonervioso, si les preguntan, siempre es el ciático interno. En cuanto a la vena poplitea, vamos a recibir un afluente que es una tributaria, que es la vena safena externa. ¿Recuerdan que allá arriba teníamos en la vena femoral la safena interna? En este espacio particular vamos a estar recibiendo la tributaria, la vena safena externa. En cuanto a lo que es el ciático popliteo interno, va a formar esto una vez pasando el anillo del sóleo, que el sóleo es un músculo, se encuentra debajo de estos dos gemelos. Hay otro anillo, anillo de Hunter, o el tercer aductor y anillo del sóleo. Va a formar también una rama, que es la tibial posterior. Y antes de dar esas ramas, da unas colaterales que va a inervar al plantar y a los dos gemelos, ¿sí? Este nervio, que es el peroneo o el fibular común, si bien lo vemos por el borde del bíceps, vemos manejándose acá muy por el borde, después que lo tenemos posterior, lo vamos a ver que rodea al perone y se hace anterior. Y ahí me da el nervio tibial anterior y el músculo cutáneo. Acá tenemos todo el trayecto del ciático en lo que es la región de pierna, y está acompañado por unas arterias que son las arterias perforantes, que vienen también de la femoral profunda. Recién lo dijeron, viene bajando debajo del piramidal, esto también les explico en la clase de pelvis y región glútea. Por encima del piramidal, por debajo, pasa todo el trayecto, es un nervio grueso y es el más importante de la región posterior del muslo, acompañado de sus arterias perforantes. Entonces, acá, ya en la región poplitea, lo vemos dividiéndose en sus dos ramas terminales. En esta imagen
tenemos todo lo que es el paquete vascular nervioso de lo que es la región anterior del muslo, cómo pasaba el anillo, el tercer aductor, acá lo tienen, acá recibe la safena interna, la vena femoral, y lo traigo a cotación porque en la región poplitea recibimos la safena externa. Y acá, por la inserción del tercer aductor, que es pasa lo que es la arteria por detrás y se vuelve posterior. En cuanto a la arteria poplitea, las colaterales que me va a dar son las articulares superiores, que son 2, las articulares inferiores también son 2, y la articular media, no la puedo visualizar acá, pero acá, como verán, tenemos toda una red de irrigación. ¿Se acuerdan en codo que también la teníamos? Acá básicamente va a estar dada por 3 arterias, lo que es la irrigación periarticular de la rodilla. Dijimos la anastomótica magna, ¿se acuerdan? Que recién la habíamos mencionado, con sus descendentes, que va a hacer la irrigación y la anastomosis de toda la región medial de la articulación de la rodilla. La arteria poplitea, ¿sí?, que es desde el anillo del tercer aductor hasta el anillo del sóleo, se llama poplitea, con sus colaterales que mencionamos, y la arteria tibial anterior, que va a dar sus recurrentes. ¿Se acuerdan que llamamos recurrente cuando sube y pasa otra vez por el trayecto donde ya venía la arteria, y que se van a anastomosar acá con también de las superficiales y las profundas de femorales. Lo hice cortito. A ver. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Ya están cansados? ¿O se entendió? Pasé muy rapidito. No, estuvo muy claro y yo estuve revisando, no No hubo está claro, preguntas. profe. En el chat, profe, tiene una pregunta. A ver, yo revisé y no la encontré. Ah, no, ¿adentro de qué conducto se origina la arteria anatomótica magna? Que es lo que sí habíamos contestado recién. Del conducto del tercer aductor. Creo que te la habían hecho a vos, ¿vale? Esa. Sí. El conducto de Hunter. Sí. Conducto de Hunter, que recién lo habíamos hablado. Que termina en el anillo del tercer aductor, pero antes que llegue al tercer aductor, en el conducto de Hunter, ahí va a dar la anastomótica magna. Y el rama de la femoral superficial. De la femoral superficial, sí, tal cual. Bueno, los cansamos. Sí, los cansamos mucho, mil disculpas, pero bueno, estamos muy sobre la hora, entonces un poquito que estamos tratando de que no se queden por lo menos sin haber visto lo básico de los temas, ¿no? Igual va a quedar grabada para cuando ustedes para quieran. Que lo vean tranquilos y vayan parando, haciendo pausas y todo lo demás, porque sé que nos saturamos con la información. Nos queda la clase que viene, vamos a ver piernas, y vemos hasta dónde llegamos, porque queremos ir terminando para darles el tiempo a ustedes ya para que empiecen a preparar para la tercera ER y para el final, y para ver si podemos sacar algunas dudas. Depende cómo vamos con los tiempos. Nos reunimos el viernes que viene a la misma hora, mañana se sube la clase que quedó debiendo, que hubo un problema de sistema, no nos mandaron los links, por eso no se pudo dar, pero ya la subimos, la dejamos grabado para no retroceder, y seguimos avanzando y vamos a ir a pierna el viernes a las 18 horas. Un abrazo y que pasen un buen fin de semana. Igualmente, gracias, Salud. profe. Chao, profe. Buen fin de... Profe, Muchas gracias. Estuvo genial la clase.